Estamos de regreso al matinal, gracias por mantener la sintonía con nosotros y vamos a dar paso de inmediato a nuestro primer invitado en esta mañana, el diputado Tobías Crespo de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y además miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Diputado, buen día, bienvenido. Buenos días, Laura Jaques, buenos días, Laura Bienvenido, diputado. Castellano, ¿Cómo va todo? y nuestro amigo don Percio Maldonado y a todos los televidentes que siguen a usted en este espacio. Laura, que lo presentó, esta mañana vio unas expectativas, nos abrió una expectativa, me dijo, pero todavía viene y nos va a explicar todo eso. ¿No puede arrojar luz? Pues estábamos hablando que el Consejo había aprobado el reglamento que habían abierto y entonces vimos también una convocatoria pública que se ha hecho de consulta ciudadana y entonces quisiéramos hablar con usted sobre el reglamento, más o menos, porque sobre todo el reglamento contiene la idea de que el presidente presentará la propuesta del procurador y los adjuntos, cómo va a funcionar el reglamento, en qué fase estamos. Bueno, precisamente en el día de ayer, el Consejo Nacional de la Magistratura nos reunimos por segunda ocasión. El día de ayer fue presencial, la anterior reunión del lunes pasado fue virtual, que fue la primera, y el vocero del Consejo de la Magistratura es el presidente de la República, que es quien convoca, pero en este caso delegó en el día de ayer al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a la honorable magistrada Nancy Salcedo para que informaran los detalles de la reunión del día de ayer, de esa segunda reunión, que fue con dos temas, principalmente tomarle el juramento a los asistentes de los consejeros, que es lo que se hace desde el inicio de un cuatrenio. ¿Son los asesores? Los asesores técnicos, sí, el equipo técnico, como se llama, y entonces analizar y debatir la propuesta de reglamento que debe ser o que ya se puso en vista pública, en publicación, para que los ciudadanos, las instituciones puedan hacer algunas sugerencias de cambios, modificaciones, y en ese sentido, pues a partir de su publicación, tal cual lo establece la ley de simplificación de trámite y también la ley de 107-13, que es la ley sobre los derechos de las personas en su relación con la administración, hay un plazo de 20 días a partir de su publicación para que después de esos 20 días, una vez recibidas esas observaciones, 20. Es decir que se dice que aquí dice el comunicado que se inicia el 15 de enero del 2025. Exacto, entonces a partir de ahí corren 20 días hábiles calendario y entonces luego de las sugerencias y modificaciones que sean recibidas, en caso de que sean recibidas, pues el Consejo pues las recibe y convoca para analizarla, discutirla y aquellas que puedan proceder, pues insertarla y aprobar ya de manera definitiva el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que en este caso, y por vez primera, porque no se había dado esa situación, pues va a escoger el Procurador General de la República de una propuesta única que envía el Presidente de la República y los 7 adjuntos, que también es un listado de 7 personalidades o profesionales del área, y en ese sentido, pues a partir de esa propuesta del Presidente de la República, el Consejo pues validará los datos, analizará las informaciones, el cumplimiento de todas las exigencias que establece la Constitución de la República, la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, el propio reglamento que también complementa algunos requisitos e informaciones en este sentido contradecir la ley o la Constitución. Y una vez pues recibidos estos documentos y analizados, y también el régimen de incompatibilidades, porque hay un régimen de incompatibilidades que establece la propia Constitución y la propia ley orgánica, y el reglamento lo reitera, pues acogernos a la escogencia del procurador, los 7 adjuntos, y en este año también se vence el plazo, hay varias convocatorias este año, 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia, 3 de ellos son de carreras y 2 que no son de carrera, y también se le vence el plazo a todos los... O sea, por razones de edad.
Creo que hay dos que por a razones veces de le da edad. y otras veces por el plazo que da Le corresponde evaluación. en el cargo, que Exacto. es la evaluación, que son, como dice Laura, primero evaluación y si, en el caso de ratificarse en el cargo, pues se validan, se examinan y se pueden ratificar o escoger nuevos, 3 de carrera y 2 que no son de carrera, pero también a los miembros completos del Pleno del Tribunal Superior Electoral, que son elegidos por 4 años, los de la Suprema por 7 y los del Tribunal Constitucional por 9. Con el tema del procurador o procuradora general de la República, ¿cuáles son los planteamientos que se están dando en la dinámica que se puede presentar? Porque ya sabemos que va a ser una propuesta del presidente de la República, pero ¿en qué medida está resuelto en el reglamento cualquier posible observación o incluso rechazo que puedan tener los miembros del Consejo frente a su propuesta? No, como es una propuesta única y no hay autopostulación, los ciudadanos pueden postularse ni tampoco las instituciones, y como establece en otros órganos de las altas cortes que son de carrera también, que tienen que presentar sus currículos, sus perfiles y presentarse a unas entrevistas que son públicas, ¿verdad? En este caso no es así. Y el Consejo lo único que tiene es la facultad, una vez presentada la facultad que tiene constitucionalmente el presidente de la República, pues escoger o rechazar. Rechazar en caso de que no cumpla con alguno de los requisitos. Pero, ¿cómo o funciona la incompatibilidad. aprobación o el rechazo? No, eso es se vota, un organismo se colegiado levanta la mano. un organismo colegiado que se va a voto levantando la mano. Somos 8 miembros y levantando la mano. No es como en la Cámara que tenemos una votación electrónica, Okay. pero son 8 votos y en caso de empate, lo dice la Constitución, la ley orgánica y el propio reglamento, pues el voto del presidente Vale dos. por 2, decide, sí. Okay. ¿Pero se vota el mismo día o hay un procedimiento de que se deposita, los miembros se lo llevan, evalúan? La propuesta de reglamento, porque todavía no es un reglamento definitivo hasta que no se reciban las Exacto. observaciones y las sugerencias, establece hasta 3 reuniones. Después de la primera reunión en la cual el Cuando el presidente presidente lo presenta, si hay inconveniente hay hasta 3 reuniones del Consejo. hasta llegar al final. Exactamente. Asumiendo que haya debate en torno al tema, Exacto. porque al final es un mecanismo de ratificación más de discusión. Bueno, de ratificación o de rechazo, porque está esa facultad. Pero es una postulación única, es decir, que es la única facultad que tienen los miembros del Consejo de aprobar o rechazar. Y sí, aquí surge, y tal vez para fines de comprender mejor el proceso. El presidente propone el procurador, y se ha mencionado el procurador o la procuradora. Sin embargo, usted agrega una observación interesante, y los adjuntos. ¿Todos se hacen al mismo tiempo o puede haber un momento en que solo se sustituye el procurador? El reglamento no diferencia, pero generalmente lo que establece en casi todos los articulados, el procurador y los adjuntos, pero la facultad del presidente de poder postularlo primero al procurador y luego los adjuntos, es una facultad que él tiene como presidente del Consejo. Las convocatorias del Consejo, él es que tiene esa facultad de convocar y definir la agenda, tomando en consideración no solamente para en este caso del procurador, sino que los demás magistrados de las altas cortes, aunque el plazo se le haya vencido, sus miembros tienen que esperar que se le sustituya para poder dejar el puesto en el cual están escogidos. Pero Los organismos no pueden estar sin cabeza. Exacto. Dentro de la dinámica de que la fuerza del pueblo no estaba muy convencida de la necesidad de esa reforma constitucional, ni de la necesidad del mecanismo de cambiar el método de elección del procurador o procuradora, ¿qué expectativa ustedes tienen? ¿Qué se le va a pedir de perfil a ese candidato o candidata que va a presentar el presidente de la República para fines de que pueda contar con el voto favorable o que no cuente con el voto favorable de parte de los representantes de la fuerza del pueblo? Mire, la discusión sobre estar o no de acuerdo, ya eso
terminó, porque esa es la constitución que tenemos, esa es la ley orgánica que tenemos. Y eso el es agua reglamento. pasada. Ya eso pasó, ya nosotros lo que tenemos. Pero ahora toca meter los pies en el agua. Cumplir el mandato, ¿no? Porque cumplir el mandato de esa constitución. ¿El agua la quiere tibiecita o fría? Claro, Y además ya el charco está ahí. que como soy miembro del Consejo, tampoco puedo opinar de temas conflictivos, porque por un tema ético, ¿verdad? Soy miembro del Consejo y hay temas que ya culminaron con Pero la sí promoción. podemos plantear expectativas de cuál es el No, la perfil expectativa que es- a nivel del Consejo se espera recibir. La expectativa Claro, que tiene la sobre Fuerza todo- del Pueblo, sobre los todo lo que dos ustedes representan al los partido. dos miembros que estamos, tanto Omar Fernández, que es la segunda mayoría por el Senado de la República, y nosotros por la segunda mayoría de la Cámara de Diputados, es que las personas que sean sometidas pues cumplan primero con la Constitución, la ley orgánica, el reglamento, con los perfiles que establece ese puesto y el régimen de incompatibilidades. Y además que una vez escogido, esas personas o personas que envía el presidente de la República cumplan y ejerzan su cargo de acuerdo a la Constitución, a las leyes, garantizando la seguridad jurídica, garantizando una calidad de la justicia, lo que espera el pueblo dominicano. Como diplomático hoy, Tobías. No, porque eso es lo que nos toca. Eso calidad de- Oye, a propósito de la pregunta de Laura, le voy a preguntar. Ahora el Consejo está conformado. Laura tiró una pregunta capciosa. No, porque ustedes representan a un partido político en el Consejo, que además es el partido que cuestionó la idea y la reforma constitucional. Y que son los únicos que pudieran tener algún tipo de objeción, Claro. porque en la dinámica Bueno, política del no, Consejo, el resto son del No, y presidente. porque en esta ocasión el Consejo está conformado esencialmente por el Partido Revolucionario Moderno y por la Fuerza del Pueblo. Correcto. Los otros son los organismos institucionales, la Suprema y ahora el Tribunal Constitucional que se incorpora. Entonces, lo que quería preguntarle a propósito de la pregunta de Laura, ¿cómo ha sido el ambiente en estos dos encuentros cuando justamente el gobierno que la promueve y ustedes que la cuestionaban, es decir, cómo Mire, se está manejando la situación? Precisamente Al menos en este segundo. quiero indicar que aunque nosotros somos un partido de oposición, hemos hecho propuestas en el reglamento y esas propuestas tanto del senador Omar Fernández y quien les habla y del partido como tal han sido acogidas. ¿Qué tipo de propuestas? Bueno, lo que pasa es que son propuestas internas, ¿verdad? Que ya fueron asumidas, que están publicadas en ese reglamento y como son temas internos, pues propuestas que fueron asumidas, pero también por parte del Poder Ejecutivo y también de otros miembros del Consejo en el día de ayer, que fueron discutidas, valoradas y asumidas. Es decir, el ambiente que hay, más que de tomar el pulso de si la oposición o el gobierno o quién tiene mayoría o de tumbar el pulso, es de que tanto el reglamento como el procedimiento de escogencia del procurador y de los adjuntos se haga de acuerdo a como establece la Constitución y las leyes. Ha habido un ambiente de armonía y de respetar las posiciones de la oposición y eso es lo que ha primado, tanto en la primera reunión y en la segunda, por parte de todos los que somos miembros del Consejo Nacional de la Y Magistratura. en el caso de los miembros del Tribunal Superior Electoral, ¿cuál es la posición que tiene la Fuerza del Pueblo respecto al desempeño que han tenido los actuales miembros? Todavía la Fuerza del Pueblo de manera oficial no ha planteado una posición sobre la ejecución o el desempeño de los 5 magistrados del TSE y en ese sentido pues nosotros también, vuelvo y repito, como somos miembros del Consejo, la posición de la Fuerza del Pueblo a nivel público oficial se establece a través de los voceros. En ese sentido, cuando llegue el momento de la escogencia, porque creo que fue en el mes de abril del año 2020 que fueron escogidos, es que se le vence al Tribunal Superior Electoral, aunque ya sí en el mes de septiembre del año pasado creo que se le fue venció, adelantado. se le vencieron a los 5 magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Usted mencionó ahorita, y para fines de esclarecerlo y tenerlo claro, ¿cómo se seleccionan los asesores técnicos que acompañan al Consejo? No, eso es de la íntima confianza de cada consejero. Es una persona que tiene una serie de perfiles y de requisitos, que sea abogado. Pero cada uno tiene uno. Un solo, sí. Uno. Sí. Es decir, Que participen de la sesión.
No, se le llama en caso de que sea necesario, pero están siempre pendientes y son los que de manera, diríamos, dinámica. Es decir, que son los que trabajan toda la parte de documentación, la recepción Exacto. de los documentos, Lo que la revisan. presentación, la revisión. Es decir, el trabajo de ellos es técnico-jurídico y en ese caso tiene que juramentarlo el presidente de la República. En el caso específico de ahora, nada más somos 3 consejeros nuevos y por eso los anteriores no fueron juramentados, aunque sí deben estar de manera obligatoria en las reuniones del Consejo cuando se convoquen y de manera permanente. Es decir, ellos no participan en las reuniones del Consejo, pero están en, digamos, una sala contigua al Consejo, mientras el Consejo está reunido. Claro. Por si se le necesita. En el caso del día de ayer fue necesario y se llamó. Tobías, ¿Fue necesario por la juramentación o por las observaciones que usted decía que estaban haciendo al reglamento? Por las observaciones, usted sabe que el derecho no es absoluto, no es objetivo, hay muchos temas subjetivos de interpretación y siempre se trata de, cuando se tiene un reglamento, tener la mayor objetividad. Cuando hay una duda, si ¿llaman a los 8 asesores o llaman a el que tiene una duda, llama al suyo? No, ¿Cómo ocurre? el presidente es que los llama a todos. El presidente lo llama a todos, expone el tema y ellos dan su consideración. Perfecto. Tobías, hay un tema que sigue en la Cámara de Diputados, que es la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, y eso parece haberse extendido y accidentado demasiado. ¿Cuál es el estatus actual? Bueno, el estatus hasta la última sesión, que fue creo que el día 10, que sesionamos jueves, fue que la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas había terminado todas las entrevistas e iba a proceder al proceso de depuración y de todo lo que tiene que ver con el escoger los 25 los 25 profesionales o aspirantes a la Cámara de Cuentas, porque se presentan 5 ternas de 5 personas para ser entonces, luego de ser escogidas, sometidas o enviadas al Senado de la República, y eso se dejó para el mes de febrero, que es cuando inicia la primera legislatura del año 2025, porque la segunda legislatura del 2024 terminó el día 12 de enero a las 12 de la noche. Así que esa discusión sobre la selección de los 25 que finalmente serían enviados al Senado de la República, pues va a ser continuada a partir de la primera legislatura que inicia el 27 de Pero febrero. luego del fiasco de la conformación anterior, que evidentemente llegó incluso casi hasta la apertura de un juicio político, ¿qué expectativas hay con los candidatos? Que estuvo bastante lenta la convocatoria y de hecho hubo que extenderlo un par de veces. Bueno, las expectativas que yo veo a nivel general desde el punto de vista de la población, no estoy hablando en Yo me refiero posición más oficial, a los diputados. es de un cambio completo de todo el pleno de la Cámara de Cuentas, por un tema de que cuando tú evalúas el desempeño de esa Cámara de Cuentas, que el partido de gobierno prometió que iba a ser la mejor Cámara de Cuentas del mundo, de la bolita del mundo, y mire en qué llevó al país la escogencia de estos 5 miembros de la Cámara de Cuentas, donde no ha habido incluso sometimientos ni auditoría. Ha sido una Cámara de Cuentas que en estos 4 años su desempeño ha sido muy deprimido. ¿Cuál es la idea? Es la opinión que nosotros tenemos, que tiene el país, y que un órgano tan importante como ese, que es el órgano encargado no solamente del control externo, de todo lo que tiene que ver con el Estado, sino es el que remite después de los hallazgos y las evaluaciones de los funcionarios públicos o de los que tenemos funciones públicas que administran fondos, finalmente un informe a la Procuraduría General de la República para los sometimientos de violaciones administrativas, escándalos de corrupción y violaciones tanto administrativas y penales en el desempeño de sus funciones. ¿Puede concluirse que ustedes son como partidos partidarios de que todos los miembros sean sustituidos? No, la Fuerza del Pueblo no ha presentado una posición oficial. Estoy hablando a nivel de lo que la población a nivel general ha indicado y que nosotros como Tobías Crespo entendemos que ha sido. Es decir, que usted entiende que hay que cambiar los 5. Es mi opinión personal. Exacto, sí. personal. ¿Cuáles miembros de la Fuerza del Pueblo están en la comisión permanente?
creo que Yudelka de la Rosa, que es diputada de la circunscripción 3. Tenemos 3 miembros, ahora mismo no sé los miembros completos, pero es una comisión que ha estado reuniéndose muy activamente casi todos los días, saliendo de noche, es decir, que casi no, muchos de ellos no tienen tiempo de hacer muchas actividades y ha trabajado en la evaluación. Dígame. ¿Y es tan complejo? Es que son muchos aspirantes y hay que escucharlos a todos, hay que hacerles preguntas, participar en las entrevistas, verificar los documentos, contactarlos. Es un tema que se pone complejo desde el punto de vista, se ve simple, pero desde el punto de vista de garantizar derechos a personas que tienen todo, vuelvo y repito, el derecho de aspirar y de que sean tomados en cuenta, pues hay que garantizarles que sean escuchados, evaluados. Y más en medio de una institución que está envuelta o que ha estado envuelta en escándalos, que no es lo mismo, por ejemplo, en la selección de miembros del Tribunal Superior Electoral, que se ha mantenido bajo perfil y demás, que de la Cámara de Cuentas, que evidentemente la ciudadanía está al pendiente. Diputado, usted mencionaba ya el inicio del mes de febrero de la primera legislatura de este año 2025. ¿Cuáles son esos proyectos entonces que podríamos esperar? Y la pregunta obligatoria, si ya está la voluntad de conocer el Código Penal Dominicano. Bueno, mira, Laura, todos, te diría, este gobierno del PRM no tendrá excusa con una mayoría que ningún partido político la ha tenido en todos los años de la parte republicana y democrática. 147 diputados, 146 representando un 77% de la matrícula, 29 senadores representando un 90% de la matrícula del Senado. Nunca ningún partido había tenido una mayoría como esta, no tendrá excusa para no aprobar no solamente el Código Penal, que yo entiendo que no hay voluntad política, porque la mayoría la tienen, y la mayoría estamos con que haya Código Penal, y el país quiere un Código Penal, sino también, Laura, 77 leyes que todavía faltan para adecuar a la Constitución del 2010, y 8 leyes que la Constitución del año pasado, la reforma constitucional del año pasado, desprendió. Me explico. La ley del Ministerio Público va a tener que ser ajustada, modificada, igual como la del Consejo Nacional de la Magistratura, la ley de los partidos políticos, la ley de régimen electoral, orgánicas todas, porque se bajaron la cantidad de diputados, se unificaron las elecciones, los plazos cambian, es decir, tanto la ley de partidos políticos como la ley electoral tenían plazo y una ruta crítica que iba todo empalmado, ¿verdad?, para que se cumpliera tanto con la parte administrativa como con la parte contencioso administrativo. Entonces todo eso va a cambiar. Pero también la ley que tiene que ver con el abogado administrativo del Estado, que también es una figura nueva que estableció la Constitución. Y le decía la del Ministerio Público, porque ya el procurador pasa a un ente diferente, pero también desde el punto de vista de lo que estableció la Constitución, hay uno de los artículos que expresaba que debía haber una reserva de ley para desagregar la función dentro del Ministerio Público persecutora, ¿verdad?, de los delitos y de los crímenes, y la parte que tiene que ver, por ejemplo, con la administración del sistema penitenciario, de los bienes, todos esos temas. El Poder Ejecutivo, dentro de su interés, desde hace un tiempo, antes de la campaña, ellos han indicado que debe haber una reforma, un fortalecimiento de ese Ministerio Público. Entonces, obligatoriamente también va a haber que cambiar eso. Entonces, no solamente tenemos el Código Penal pendiente, con más de 20 años en discusión, tenemos el Código Civil, que se ha aprobado varias veces, se ha perimido, el Código de Procedimiento Civil. Estamos hablando de la ley de fiscalización y control político, son reservas de leyes importantes. Nosotros todavía no tenemos una ley de fiscalización que es importante para incluso hacer los juicios políticos, investigar y hacer todo lo que tiene que ver con la función nuestra como diputados de fiscalización y control, no solamente hacia el Congreso, sino hacia las demás instituciones y los poderes públicos. La ley de participación ciudadana que tiene que ver con el referendo, los plebiscitos, la participación popular en los municipios, la ley de agua, es decir, hay una cantidad de leyes que en este caso lo que hemos visto de este Congreso del PRM en los últimos 4 años es que para que esas leyes se aprueben parece ser, como dijo un padre de la arquidiócesis, creo que de Baní, que había que acompañarlo de préstamos, porque este Congreso lo que ha sido sí es muy eficiente, aprobando préstamos, aprobando
colocación de bonos y aprobando fideicomisos y comprometiendo los bienes del Estado a nivel de que generalmente se le da eso administrando a la cosa pública a los funcionarios del Estado. Entonces yo creo que este Congreso, su objetivo principal ha sido más los préstamos. Antes de nosotros concluir, pues se habían aprobado alrededor de 1.000 y pico de millones de dólares en préstamos, una ley de colocación de bonos de 350.000 millones de pesos, una ley especial para extender las obras que ya habían extendido por 4 años porque por incapacidad técnica, gerencial y política no han podido terminar de los gobiernos anteriores, escuelas, hospitales, unidades de atención primaria, carreteras, porque este gobierno ha sido el que más baja inversión de capital ha tenido en los últimos 76 años. 2.7 del PIB. Sí, este gobierno lo que se ha gastado, dinero ha tenido, pero se lo ha gastado, valga la redundancia, en gastos corrientes. Aquí no ha habido resultados y así ha pasado entonces la vida y lo vimos recientemente, en vez de construir obras, cambiándole los nombres a las obras de los gobiernos anteriores, como ocurrió con la circunvalación de Santo Domingo. Entonces yo creo que ellos, en vez de cambiarle los nombres a las obras que hacen otros gobiernos, deberían construir obras para que le pongan sus nombres, que es lo que no han hecho, no hay resultados. Entonces hay una incapacidad, por ejemplo, de Aerodón, que el año pasado se recibieron 775 millones de dólares, una primera partida en diciembre que se usó para la campaña electoral, para comprar regidores, senadores, diputados, alcaldes y todo lo demás. El desempeño de eso, ninguna de las obras ha sido iniciada. No tenemos la solución por debajo de la 27 de febrero. Bueno, algunas están en proceso. La monumental con República de Colombia no se está haciendo nada ahí, la monumental con Jacobo Masluta, la monumental con Pérez Ricard, la monumental con los próceres ahí en la rotonda de los jardines en Intet, pero también 2 puentes, un puente sobre el puente flotante y el puente paralelo al Jacinto Peinado, el asfaltado de todas las calles de Boca Chica, usted va a Boca Chica y eso no se ha hecho, el asfaltado de las calles de Jaina. Es decir, ha sido tan incompetente que cuando el presidente de la Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa, dijo que ya la mayoría de esos recursos se había gastado, el 60%, el 70%, ninguno en obras, sino en instituciones que no tienen que ver con esas obras. Y eso al final es prevaricación, es decir, usted coger un dinero y ponerlo en una ley de ingresos y gastos para decir que es para estas obras y después gastarlo en otra cosa en la campaña y después aprobar una ley temporal, como lo aprobaron en diciembre, donde las obras que eran de Aerodón la pusieron en ese presupuesto y uno se preguntaría qué hicieron con el dinero de Aerodón. Alguien va a tener que dar respuesta más adelante de lo que hicieron con Aerodón, es decir, más de 35.000 millones de pesos y los resultados no se ven. Es más, por el contrario, en el presupuesto complementario del año pasado, ¿sabes qué hicieron? Transfirieron 13.000 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para el año siguiente, porque no pudieron ejecutarlo, ha habido una incapacidad. Entonces tú lo ves en el 9, nosotros tenemos 5 años en el tapón, una rotonda, un distribuidor de tráfico, un trébol en el 9, 14 carriles, pero es un desorden ahí. Prometieron solucionarlo, pero si te vas a un pedazo de metro, que también tienen 4 años, desde el 9 a los Alcarrizos, que está haciendo la OPRE, que han tenido que desmontar estructuras porque han sido ineficaces, incapaces incluso en el uso de suelo. Eso llama la atención. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno del PRM con tanto dinero? Tobías, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Tobías Crespo, Crespo, a ustedes, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. De esta forma vamos a una pausa, pero ya volvemos, no se vayan.